Un día más de vida, un día más que nos ha regalado, un milagro de levantarnos hoy con vida y poder ver la creación, todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Bueno, hoy quiero iniciar una serie que vamos a hablar sobre el profeta Elías, sobre la vida del profeta Elías. Yo quiero invitarlos a que ustedes estén leyendo este libro de Elías, de Jeremías, perdón, que es un libro muy interesante, un libro que nos enseña, un libro que nos muestra, nos ilustra, nos da aliento, nos da como consuelo para todos los que estamos en el ministerio y aún para todos los cristianos. Porque mucha gente dice que soy cristiano y piensan que ahí acabó ya la carrera, ¿no? Cuando nos convertimos al Señor es que comienza nuestra vida, porque el Señor tiene para cada uno de nosotros algo, un destino, tiene un propósito, tiene a cada uno de nosotros, ya nos ha dado a cada uno de nosotros una obra por realizar y por hacer. Entonces vamos a hablar sobre el profeta Jeremías. Todos sabemos, hermanos, que Jeremías es un consuelo. Si nosotros vemos la vida del profeta Jeremías, vamos a encontrar que era un hombre que le servía a Dios fielmente, era un hombre entregado a Dios, y que él le dolía tanto su corazón por lo que el pueblo hacía, le dolía tanto en su vida propia ver al pueblo apartarse del Señor, ver al pueblo pecar, que este profeta fue llamado el profeta llorón, porque él lloraba constantemente al ver la infidelidad del pueblo, a ver que el pueblo se había desviado, a ver que el pueblo estaba haciendo cosas que no estaban en su palabra. Entonces Jeremías es un hombre de un corazón quebrantado. Como le decía, ya lo conocemos como el profeta llorón, y a Jeremías le tocó profetizar en una época cuando todas las cosas en Judea se estaban precipitando a una catástrofe o una destrucción total. Nosotros vemos el libro de Jeremías y encontramos que cuando el pueblo del Señor comenzó a desviarse, comenzó a hacer cosas malas, a cambiarlo por los ídolos, ahí fue cuando el Señor llamó a Jeremías que llegara y llevara la palabra. Este hombre fue escogido por Dios y le tocó confrontar al pueblo con el mensaje de Dios para que abandonara el pecado, para que se hicieran a un lado del pecado, para que cogieran el camino de guerra, porque ellos todo lo que hacían y todo lo que parecía era el pecado. Ese pueblo en ese momento estaba perdido y se enfermaba. Jeremías fue llamado por Dios para interponerse en el camino, el cual la nación de Jerusalén iba de cabeza a una destrucción total, una destrucción final. Entonces, el profeta Jeremías debía anunciar un mensaje fuerte, un mensaje de juicio a un pueblo de dura cerviz. El mensaje de Jeremías, si nosotros vamos a leer el libro y vemos lo que dice y vemos que es un mensaje fuerte, no es un mensaje suave, sino cada vez que el profeta abría su palabra, cada vez que él traía palabra de Dios, era un mensaje fuerte para ese pueblo, que era un pueblo duro de cerviz. Nosotros creeríamos, para nuestra opinión, que para un pueblo así tan duro de corazón, para un pueblo apartado, para un pueblo que estaba rebelde, el Señor debería usar a alguien con más poder, o sea, a alguien con más carácter, como el profeta Elías, o debería usar a alguien más elocuente como Isaías. Pero no, el Señor eligió a este tipo, a este hombre, eligió a Jeremías. Dios escogió a Jeremías porque era un hombre de corazón tierno y un hombre compasivo, era un hombre tímido. Jeremías era un hombre consciente de su impotencia. Jeremías no era de los que decían, no, yo voy al pueblo a decirle, lo que es que Jeremías tenía que hablar palabra de Dios. Él sentía que él no podía, porque era el mensaje tan fuerte que él traía, y ver al pueblo que estaba tan perdido y desembocado, Jeremías le dolía. Entonces el Señor escogió a este hombre, un hombre que era consciente de impotencia, pero este hombre estaba ansioso. ¿Por qué? Por recibir compasión y amor. Era un hombre que estaba ansioso por recibir compasión. Él le pedía al Señor compasión para su pueblo y quería que el pueblo obedeciera, entendiera y volviera a coger el camino que estaba. Compasión y amor que el profeta nunca pudo tener en todo su ministerio, porque siempre fue un hombre odiado, un hombre despreciado, un hombre maltratado, un hombre que fue criticado. Eso fue la vida del profeta Jeremías. Entonces, este hombre de carácter suave, un hombre de un corazón tierno, fue el instrumento por el cual Dios llevó la palabra, hizo llegar la palabra de él a ese pueblo rebelde y a un pueblo
completamente degenerado. Hermanos, esto nos deja ver más que el Señor capacita al llamado. No llama al capacitado, sino capacita al llamado. Porque Jeremías era consciente que él era incapaz de hacer la labor que Dios le estaba pidiendo. Jeremías era consciente que él no podía presentarse ante ese pueblo que estaba desenfrenado. Pero el Señor capacitó a Elías, fortaleció a Elías y nos deja ver, nos comprueba una vez más que el Señor capacita al llamado y no llama a los capacitados. Muchos de nosotros decimos, no, es que yo no puedo ir a llevar, a predicar, a evangelizar, a compartir, porque no estoy capacitado, no tengo estudios, no tengo tiempo. No, el Señor no está pidiendo de tus capacidades, el Señor no está pidiendo de que qué tenemos nosotros, qué podemos darle, nos está pidiendo simplemente un corazón dispuesto y una boca dispuesta. ¿Para qué? Para que Él la llene. Entonces el Señor capacita al llamado. Ahora, lo interesante del asunto es que hoy en día nosotros estamos quizás viviendo una época muy parecida a la que le tocó vivir a Jeremías. Hoy en día estamos nosotros viviendo una época igual. Vemos que el pueblo, aún el pueblo de Dios, está corriendo tras de ídolos que no tienen vida. Están corriendo ante profecías y ante cosas que están apareciendo nuevamente. Están corriendo ante una mala enseñanza y el pueblo de Dios hoy en día está prefiriendo hacer muchas cosas antes que hacer las cosas de Dios. Hoy en día vemos que la gente prefiere irse a la playa, irse a la piscina, a un asado, o a un barbecue, que ir a la iglesia. Hoy en día se le dice a la gente, hay un culto de oración, y la gente dice, no, pero es que voy a perder el tiempo allá. Eso es lo que la gente piensa. Hoy en día la gente está buscando más, prefiere como pedirle al santico o a la santita que salga, pedirle en vez de hincarse ante la presencia de Dios y pedirle con el corazón, porque Dios es un Dios que nos escucha. Entonces, estamos pasando casi, yo creo que un tiempo igual al que el profeta Jeremías está. Pero para que nos ubiquemos un poco en el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy, estamos hablando de Jeremías, que su ministerio lo comenzó aproximadamente un siglo después del profeta Isaías. El profeta Isaías traía un mensaje completamente diferente a Jeremías, pero el Señor quiso levantar a Jeremías para llevar este mensaje y fue un siglo después. El profeta Jeremías comenzó su obra durante el reinado del rey Josías, como lo dice el versículo 2, y la continuó durante el cautiverio de Babilonia. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 1, y hagamos del versículo 1 al 10. Dice la palabra de Dios, Jeremías, versículo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Isías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Versículo 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Versículo 6 dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí, yo no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe dirás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para liberarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar y para edificar y para ¿qué? Para plantar. Entonces, hermanos, estamos viendo que el profeta Jeremías empezó su obra durante el reinado de Josías, así como dice el versículo 2, ¿verdad? Todos estos escritos que Jeremías hizo en su ministerio, hermanos, se concentran en el libro que lleva su nombre, y son unas enseñanzas que nosotros tenemos que aplicar y debemos de coger para nuestra vida y nuestro ministerio. El profeta Jeremías
en toda su trayectoria, plasmó en las páginas de su libro Jeremías muchas enseñanzas de sus vivencias propias, muchas enseñanzas que nosotros tenemos que tomar y colocarlo en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque en la actualidad nosotros necesitamos de eso. El libro de Jeremías lo podríamos clasificar, hermanos, de esta siguiente manera. En el capítulo 1 vemos que es el llamado del profeta durante el reino de Josías. En los capítulos 2 al 20 encontramos las profecías para Judá y Jerusalén anteriores al reinado de Sedequías. En los capítulos 22 y 29 están las profecías durante el reino de Sedequías. En los capítulos 30 al 39 están las profecías cuando el futuro de las 12 tribus y sobre el inminente cautiverio de Judá. En los capítulos 40 al 42 están las profecías para el remanente que quedó en Judá después de la destrucción de Jerusalén. En los capítulos 43 al 51 están las profecías durante los últimos días de Jeremías en Egipto. Y en el capítulo 52 está el cumplimiento y la destrucción ¿de qué? De Jerusalén. Ahora sí, vayamos nosotros a lo que es la palabra de Dios. Ya leímos la palabra de Dios, Jeremías 1, del 1 al 10. Los primeros versículos nos dejan ver claramente que estuvo bajo el reinado de varios reyes, desde Josías hasta la cautividad de Jerusalén, ¿verdad? Pero en el versículo 4 leemos algo muy interesante y dice: vino pues palabra de Jehová diciéndome. ¿A quién habló Jehová directamente? A Jeremías. Estamos viendo que dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Hermanos, yo quiero que antes que nosotros sigamos leyendo estos versículos, yo quiero, hermanos, que tengamos en cuenta y para un momento y pensemos en la importancia del poder de Dios y su plan salvífico para nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué? Porque el versículo 5 es un versículo que trae mucho, que nos enseña mucho, que son la base de lo que nosotros vamos a hacer en nuestra vida y en nuestro ministerio. El versículo 5 es tan importante que dice de la siguiente manera. El versículo 5 dice: antes que te ¿qué? Formase en el vientre te conocí. Antes de que te formase en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta ¿a qué? A las naciones. Hermanos, nos dice que antes de que nos formáramos en el vientre nos conoció, o sea, nos predestinó. Ya estábamos predestinados antes de que el espermatozoide fecundara el óvulo y le diera vida. Antes de que tomáramos forma de bebé, el Señor ya nos conocía. Dice la palabra de Dios: antes que te formases ya te conocí. Antes de que el espermatozoide fecundara uno, ya el Señor nos conocía por nombre propio. ¿No te parece eso fantástico? A mí me parece eso fantástico, que antes de tener vida el Señor ya conocía mi nombre, ya conocía de mí. Y dice, y sigue diciendo, nos dice que antes que naciéramos nos había ¿qué? Santificado. ¿Qué es santificar? Santificar es apartar, separar, escoger. Entonces, antes de que tú nacieras, Dios ya te había escogido. Antes de que yo naciera, Dios ya me había apartado. Hermanos, eso es algo que dejamos sin palabras. Antes de tener yo vida, ya me conocía. Y antes de nacer, ya estaba apartado para Él. No solamente está hablando para el profeta Jeremías. Esta palabra de Dios es para los del pasado, para los del presente, para los del futuro. Esa palabra fue para el pueblo, fue para Jeremías. Y esa palabra es para el día de hoy, para nosotros. El Señor te conoció antes de que tuvieras vidas. Y el Señor te apartó antes de que nacieras. Ahora, tenemos algo importante y lo siguiente, que dice que te di por profeta a las naciones.
Está diciendo, te di como pastor a las naciones, te di como maestro a las naciones, te di como evangelista a las naciones, te di como misionero a las naciones, te di como cristiano para las naciones. Dice su palabra en Efesios 4:11 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces el Señor, antes de que tuviéramos vida, nos conoció, antes de que naciéramos nos separó y nos dio a nosotros, ¿qué? Nos dio un papel, nos dio un propósito, nos dio un destino para servir a su obra. Ahora, tengamos en cuenta que en este llamado que Dios hizo a Jeremías y que nos hace a nosotros el día de hoy y que hace a muchos hombres y llamados, hermanos, no es un camino lleno de rosas. Muchos dicen, no, es que el convertido cristiano y todo se me reposo, todo da. Y mucha gente cuando va a compartir le dice, hermano, recibe al Señor ya que su vida cambia, su vida se vuelve un jardín. Y no es así. Cuando nosotros recibimos en su corazón, es que comienza las situaciones difíciles. Comenzamos nosotros a vivir cosas que no estábamos viendo antes. Ya empezamos a tener en cuenta que vamos a encontrar espinas, vamos a encontrar sinsabores, tristezas, desengaños, lágrimas y soledad. Eso se describió en el ministerio de Jeremías, en un ministerio de lágrimas y de soledad. ¿Saben cómo se describe el ministerio pastoral? El ministerio pastoral se escribe en dos palabras, en lágrimas y soledad. ¿Por qué lágrimas? Porque los pastores, los siervos de Dios, no reciben sino simplemente traición. Las personas que se levantan en la iglesia, las pastores las pastorean, los aconsejan, los acompañan y cuando menos piensan, le dan la espalda y si pueden hablar mal del pastor, hablan mal del pastor. Entonces el pastor, el misterio de lágrimas, de soledad, porque estamos rodeados de mucha gente, pero estamos solos. Nosotros no contamos con que estamos exactamente solos. Y ese fue el ministerio de Jeremías. Un misterio que él lo demostró que era un misterio de lágrimas y de soledad. Muchos dicen y hablan, es que la vida de los pastores es muy buena, la vida de los pastores es buenísima. Pero no se dan cuenta, hermanos, que nosotros, los pastores, los ministros del Señor, las personas que sirven a Dios, también tienen sus propias batallas, sus propias dificultades, sus luchas. Y aparte de eso, se añaden las luchas y las batallas y dificultades de cada persona de la iglesia. Entonces, no estamos diciendo que tan mártires los pastores, no. La bendición es que nosotros tenemos la única esperanza, es que el que nos ha llamado nos sustentará. Entonces, tu vida cristiana no se apartará de una vida ministerial, porque tú fuiste llamado a un propósito. Pueda que hoy estés aquí sentado, pueda que mañana tú seas un pastor, que seas un predicador, que seas un evangelista, que seas un siervo del Señor. Acuérdate, hermanos, que el que entra a la obra del Señor no va a caminar sobre rosas, sino tiene que aprender a caminar sobre espinas. Versículo 6 nos dice, Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Estas son las típicas excusas y los temores que nos impiden que nos sepamos al Señor, ¿verdad? Porque, hermanos, es increíble y yo no puedo, cuando estaba viendo el mensaje, no puedo concebirnos, no puedo entender. Después de escuchar y de leer lo que nos dice el versículo 5, después de leer y entender que antes de que nos formáramos ya éramos conocidos, antes de que naciéramos ya éramos apartados y que aparte de eso el Señor nos da un papel protagonista en las naciones, entonces ¿cómo nosotros podemos desconfiar o dudar de ese llamado? ¿Cómo puedes tú desconfiar? ¿Cómo tú puedes dudar de lo que Dios te llamó a hacer si te está diciendo, Rafael, antes de que tú tuvieras vida yo te conocía? Rafael, antes de que tú nacieras, yo ya te he apartado. Rafael, yo te aparté para que seas pastor, para que seas predicador, para que seas evangelista. ¿Cómo podemos dudar nosotros de eso? Si el Señor está diciendo que nos llamó con un propósito y un destino. El Señor nos está diciendo que nos
no fuimos al azar, que no fuimos una persona que de pronto salió, no, está diciendo que nosotros fuimos escogidos, fuimos apartados, fuimos nosotros separados para el Señor. O mejor dicho, nos está diciendo cómo podemos sacarle nosotros el cuerpo a ese privilegio tan grande que es servirle al Señor. ¿Cómo puedes sacarle tú el cuerpo a ese privilegio que es ser siervo de Dios? Servir al Señor no es un sacrificio. Servir al Señor es una bendición. Hermanos, en algunas versiones dice que Jeremías le contestó y dijo: yo soy un niño. Pero en ese entonces la palabra niño no era para una persona corta de edad, sino era para una palabra corta en experiencias, porque se cree que para ese entonces Jeremías tenía unos 20 años, era un joven de 20 años. Ahora, el versículo 7 nos dice: me dijo Jehová, no digas soy un muchacho, porque todo a lo que te envíe tú irás y dirás todo lo que te mande. Ahí está el único secreto. Ahí está el único secreto. ¿Por qué? Porque dice el Señor que nosotros debemos ir a donde Él nos mande y hablar lo que Él nos diga. Pero ¿qué pasa? Que nosotros ahora vamos a donde nos da la gana, sin ni siquiera consultar con Dios, y hablamos lo que Dios nos ha mandado a hablar, ¿verdad? Llegamos a alguna parte y decimos: el Señor dijo. El Señor no nos ha hecho nada. Entonces estamos yendo a donde se nos da la gana, sin consultar con Dios, y estamos hablando lo que queremos sin el Señor nos ha mandado. ¿Y qué pasa? Que comenzamos nosotros a tener fracasos y le echamos ¿qué? La culpa a Dios. Le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque hemos ido donde nos ha mandado y hemos hablado lo que no nos ha dicho el Señor que hablara. El Señor sabía de antemano que estaba enviando a Jeremías a una tarea nada fácil. El Señor sabía que la tarea que envía a Jeremías era una tarea difícil, al igual que el Señor sabe que la tarea que ha puesto en tus manos y en mis manos no es nada fácil. Y nosotros sabemos que la vida cristiana, el compartir, el predicar, en llevar testimonio, no es nada fácil, es difícil. Y el Señor lo sabía de antemano. Él sabía que la tarea que estaba en las manos era difícil. El Señor sabía que era en nuestras fuerzas era imposible. Por eso es que el Señor le dice en el versículo 8, le dice igual que dijo a lo que dijo a Josué, le dice a Jeremías, y te lo dice a ti el día de hoy, y me lo dice a mí el día de hoy. Versículo 8, léalo por favor. Dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para ayudarte, dice Jehová. Hermanos, escuchemos bien lo que nos está hablando el Señor el día de hoy en su palabra. Nos está diciendo que aparte de conocernos antes de formarnos, aparte de santificarnos antes de nacer, nos está diciendo que antes de darnos la misión también estará ¿con qué? Con nosotros. ¿Sí estamos dando cuenta? ¿Le están siguiendo lo que estamos hablando? Creámosle a Dios a su palabra. Así que si nosotros hacemos lo que Él dice que hagamos y vamos a donde Él quiera que nosotros vayamos, hermanos, siempre las puertas se van a abrir. Siempre las puertas van a abrir, hermanos. Por eso es necesario, hermanos, nosotros asegurarnos que cada paso que demos nosotros, que cada pensamiento que tengamos esté bajo el control y la voluntad de Dios. Y así nosotros podemos estar seguros y tranquilos al ver que las puertas se van a abrir por donde nosotros vayamos. Veamos el caso de Daniel. Cuando Daniel iba rumbo a los leones, o cuando Daniel iba al horno, Daniel no iba preocupado. Daniel no iba renegando. Daniel sabía que él había consultado con Dios y sabía que esa mañana había hablado con Dios y sabía que donde Daniel fuera, Dios iba con él. Por eso fue que Daniel fue tranquilamente a donde los leones y entró, y el Señor abrió las puertas y le puso gracia a él ante los leones. Y cuando el rey fue a mirar otro día cómo estaba Daniel, estaban los leones como 4 gaticos ahí acariciándolos. Eso no lo hace sino ¿quién? Sino Dios. Entonces nos dice el Señor: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para ayudarte, dice Jehová.
Isaías 43:19 dice: he aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz, o no las conocerás. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en ¿qué? En la tierra estéril. Versículo 9 de Jeremías dice: extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he puesto mi palabra en tu boca. Hermano, muchas veces uno lee la Biblia del corrido y no le pone mucho cuidado, pero acá nos está diciendo algo importante. Nos está diciendo que para esta labor, para este trabajo, para este momento que nos llama el Señor tan difícil, nos está diciendo que para ir a predicar a un pueblo duro de corazón, nos está diciendo que para este encargo que nos está dando, Él nos está dotando, nos está dando un arma poderosa, nos está dando nada más y nada menos que ¿qué? Que su palabra en nuestra boca. Muchos dirán, pero ¿qué? Hermanos, vayamos a la palabra de Dios y leamos cómo describe la Biblia la palabra de Dios. ¿Qué armas el Señor nos ha dado a nosotros? ¿Qué armas nos ha dado para que vayamos a la guerra en que vamos a enfrentarnos? Hebreos 4:12. Hebreos 4 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que ¿qué? Espada de filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor nos está dotando de su palabra, de una palabra de doble filo, que entra, que penetra, que hasta los huesos, hasta los tuétanos. Aparte de eso, Jeremías 23:29 nos dice: no es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como martillo que quebrante la piedra. Entonces, vemos que el arma con la que el Señor nos está dotando no es cualquier cosa, es una espada de doble filo. Dice que es fuego consumidor, y dice que es un martillo que quebranta ¿qué? La piedra. Hermanos, vayamos uniendo y atando los cabos, como dicen ahí. Primero, Dios nos conoce antes de formarnos. Segundo, nos santifica antes de nacer. Tercero, nos da misión. Cuarto, está con nosotros para librarnos. Y quinto, nos da ¿qué? Su palabra. Nos dota con una arma poderosa. Ahora, está muy claro que nuestra obligación como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, como siervos de Dios, es ser fieles. ¿Para qué? Para hablar su palabra. No para hablar palabrerías como tienen algunos por costumbre. Cuando el Señor coloca palabra en nuestra boca es para que nosotros hablemos la palabra de Él, para que prediquemos la palabra de Él, para que hablemos su palabra. No podemos nosotros acomodar los mensajes para satisfacer al pueblo. No podemos nosotros acomodar los mensajes para que mi amiga se sienta bien o mi amigo se sienta bien. No podemos nosotros acomodar mensajes para satisfacer el oído del pueblo. No podemos suavizar nuestro mensaje para mantener la audiencia o para mantener la membresía en la iglesia. No, Señor, nosotros no podemos cambiar el mensaje. Nuestro deber es de predicar la palabra de Dios, el mensaje de amor, pero un mensaje ¿qué? De arrepentimiento. El mensaje de amor, pero un mensaje ¿qué? De juicio. Un mensaje que exhorte, que reargulla, que enseñe, que transforme las mentes y los corazones de las personas que están escuchando. Esa es nuestra misión. No predicar palabrería, no predicar cosas que les gusten a la gente oír, no de predicar un mensaje de amor, pero que sea que lo exhorte a uno de cambiar, de arrepentimiento. Pero ahí no termina esto. Ahora es cuando viene lo mejor. Lo mejor es lo que nos dice el Señor. Hermanos, vamos a hacer un resumen. Dios nos habla personalmente, como lo habló Jeremías. Dios nos conoce antes de formarnos. Yo quisiera que apuntara estas 7 cosas. Dios nos habla personalmente. Dios nos conoce antes de formarnos. Dios nos santifica antes de nacer. Nos da la misión. Está con nosotros para librarnos. Nos dota con su palabra. Y ahora
ahora en este versículo 10 que vamos a ver, el Señor nos añade ¿qué? Autoridad. Nos añade ¿qué? Autoridad. Miremos lo que dice el versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Qué es eso? Autoridad. Nos ha puesto a nosotros sobre las naciones y sobre los reinos. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, y para edificar, ¿y para qué? Para plantar. Hermanos, el versículo 10, el Señor quería hacer una obra nueva con la vida de su pueblo. El Señor quería hacer algo de su pueblo. El Señor quería rearguir a su pueblo del pecado que se encontraban. Pero para esto era necesario seguir en orden lo que su palabra dice. Mira que te he puesto este día en autoridad. El Señor te está diciendo a ti, hoy tú tienes la autoridad dada por mí. ¿Para qué? Nada menos que para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. ¿Y para qué? Para edificar y para plantar. Hermanos, en otras palabras, el Señor le dijo a Jeremías, al igual que te dice a ti y a mí, te ha dado la autoridad sobre el reino del diablo, sobre el reino de las tinieblas, te ha dado autoridad sobre naciones, sobre principados, sobre príncipes. ¿Para qué? Para arrancar, destruir, para arreglar y derribar. Ya es hora de que nosotros nos levantemos con la autoridad que Dios nos ha dado y comencemos a arrancar, a destruir, a derribar todo lo que está frente de nosotros, todo lo que nos está deteniendo, para que nosotros podamos llegar a cumplir la palabra del Señor, para que su palabra llegue a las vidas de los corazones de gente que está apartada. Hermanos, debemos de arrancar, derribar y destruir todo recuerdo, todo pensamiento, todo argumento que nos esté manteniendo esclavos del pasado. Con autoridad, levántate hoy tú y arranca, destruye, quita de tu vida, derriba de tu vida el pensamiento, el recuerdo, la cadena, todo lo que venías tú arrastrando del pasado. Tienes la autoridad del Señor para que tú te levantes y la destruyas, la acabes, la arranques, la saques de tu vida. Hermanos, Dios quiere hacer algo nuevo. Hermanos, cuando alguien quiere construir, ¿qué es necesario? Llegan al terreno, destruyen, derriban, arrancan y limpian el terreno para levantar una obra nueva. Yo sé, no sé ustedes, pero alguien que va a construir no va a llegar a construir sobre una casa vieja. No, eso lo derriban, lo quitan, lo arrancan y construyen nuevo. Cuando un sembrador va a hacer una siembra, ¿qué hace? Alista el terreno, quita la maleza, arranca lo malo y ¿qué? Y siembra la raíz. Entonces, si nosotros hemos tenido palabra para nuestros hijos y hemos dado palabra a nuestros hijos y muchas veces decimos, pero es que no han contado, es porque no estamos haciendo los pasos correctos. El Señor está diciendo que nos ha dado la autoridad. ¿Para qué? Para que nosotros primero que todo arranquemos, para que destruyamos, para que arruinemos y para que derribemos todo lo que se ha levantado en las vidas, de los corazones de los seres queridos de esa familia, de su iglesia. ¿Para qué? Para que cuando plantemos su palabra, la palabra de fruto, para que la palabra de vida. Hoy, hermano, lo que yo deseo es que sigamos, hermano, este ejemplo de Jeremías. Que entendamos que el ministerio a lo que Dios nos ha llamado no es un ministerio de rosas, sino es un ministerio en que nosotros tenemos que saber soportar lo que viene. ¿Saben cuánto tiempo duró el ministerio de Jeremías? El ministerio de Jeremías duró aproximadamente 40 años. ¿Saben ustedes cuántas personas se convirtieron a través de Jeremías? ¿Quieren saber cuántas? Ni una. Ni una. Porque cuando él hablaba palabra de Dios. ¿Para qué? Para confrontar, para limpiar. Y la gente no estaba dispuesta a escuchar eso. La gente quería escuchar el mensaje. Dios te dice, vas a ser próspero, vas a viajar, vas a tener casa, vas a tener carro. Y así se convertían. 40 años. Y dice que ni un convertido. ¿Saben cómo murió Jeremías? Apedreado. Jeremías murió apedreado. Lo apedrearon.
Se pregunta uno, versículo 8, no temas delante de ellos porque contigo estoy para ayudarte, dice Jehová. Pero Jeremías no le pedía. ¿Qué pensamos en eso nosotros? El Señor nos está confrontando y nos está mostrando que no solamente por servirle es que nosotros vamos a tener la vida poderosa, sino que tenemos que estar nosotros dispuestos a soportar y a sobrevivir y a salir adelante solamente con Él y con su palabra,